No sé si ustedes cuando leyeron el libro y leyeron la Biblia, le habrá pasado lo que a mí me pasó, pero creo que hay muchos cuestionamientos en cuanto a la época, al autor, al contenido del libro de Edras, sobre todo, ¿cierto?, con, con los últimos teólogos de la alta crítica. Pero hay cosas muy hermosas, muy interesantes que rescatar de este libro. Como ustedes ya habrán leído, es un libro que no menciona a Dios en ningún momento, pero sí vemos la soberanía de Dios, vemos el cuidado de Dios y vemos cómo el Señor, cierto, va a hacer prevalecer y proteger a su pueblo a pesar de que todos los enemigos le estén tratando de aniquilar. Vamos entonces comenzando con la última pregunta, que es, antes de comenzar con el análisis, ¿qué fue lo que les llamó la atención o qué fue lo que más aprendieron de este libro de Esther antes de pasar a la revisión del cuestionario? Así que voy a escuchar sus comentarios sobre el libro de Esther. Pastor César Rojo por aquí. Hermano César, Precisamente una de las cosas que me llamó la atención, la tengo escrita en la tarea, es que a pesar de que Dios no es mencionado en el libro por su nombre, es evidente que Él está presente en el relato, está ahí. Eh, También llama la atención mucho el, la cita ahí de Mardoqueo. Quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino, ¿ya? Tremenda esa frase, ¿no es cierto? Eh, eh, y también, ¿no es cierto? Lo notable de que Dios protege a su pueblo, incluso estando lejos de la tierra prometida, ¿no es cierto? Eh, el Señor reafirma su pacto con su pueblo ahí. Eso, pastor. gracias, hermano César. ¿Algún otro hermano más que quiera compartir? Pastor, buenas noches. Buenas Verónica. noches, hermana Verónica. Sí, mire, a mí normalmente siempre me llama la atención, y hemos hablado de las mujeres, de la situación de la reina Basti. Eh, y a pesar de que no se menciona a Dios, igual que en el Cantar de los Cantares, que coincidente, terminar con estos dos libros, eh, en el libro de Esther me genera una situación distinta que el Cantar de los Cantares, porque aunque no se mencione, aquí sí veo el actuar del Espíritu Santo, pero eh, en amplitud. Y como le decía, siempre me fijé en el tema de la reina Basti, pero pasé por alto algo que me llamó mucho la atención ahora, que está en el capítulo 6 y es cuando el rey se va a dormir y en el sueño él pide que le lean después el libro de las memorias y crónicas. Entonces, como algo, es un solo versículo, pero que es súper detonante para todo lo que viene después, lo que pasaría con Mardoqueo. Entonces, eso me gusta, que el Señor, cómo obra, cómo se ve la mano por el Espíritu Santo ahí obrando. Un buen detalle, hermana Verónica. Realmente, bueno, como ustedes ya se han dado cuenta, este libro, al no mencionar a Dios, sí habla de la soberanía de Dios y que nos da la tranquilidad de que los planes de Dios se van a cumplir a pesar de que el hombre intente destruirlos de una u otra forma. Gracias, hermana Verónica. Ahí vemos como el Espíritu Santo, ¿cierto? O Dios obra
pueda recurrir a escuchar ese libro de crónica y se entere de todo lo que ha sucedido. Vio. Mira, vamos a apagar la cámara a ver, para ver si funciona. Acá está lloviendo de la empresa. No sé si me escuchan. Sí, lo último se Escucha, escuchó. pastor. Sí. Sí, eso es lo que Ya. escucho. Bueno, apagué la cámara para ver si con eso mejora un poco la señal, pero algo está pasando. Ya, le decía, le daba las gracias a la hermana Verónica por sus apuntes, por esa percepción que tiene en el capítulo 6 versículo 1 donde de alguna manera el Señor permite que este rey tenga insomnio, que no pueda dormir y pida llamar las crónicas del Señor, bueno, las crónicas de los reyes, y se dé cuenta de lo que pasaba, ¿cierto?, con aquel hombre, con Mardoqueo. ¿Quién más quería compartir algo que le haya llamado la atención sobre el libro de Esther, Eh, yo hermano Israel? Me llamó mucho la atención el hecho de hacer una conexión directamente con lo que son los libros poéticos sapiensales. Más que nada por todo lo que uno lee respecto a lo que es, por ejemplo, consejos de vida, formas de cómo vivir en el temor del Señor. Y como lo decimos, igual lo vamos a decir, yo creo, durante toda la clase, que no está explícito ahí el nombre de Dios, pero la manera de vivir, la manera de razonar, la manera de tomar decisiones, era una manera que obviamente refleja el cómo tiene que vivir alguien que obviamente ha creído en el Señor y quiere vivir para su gloria. Eso me llamó bastante la atención, porque no había hecho ese nexo y me pareció bien interesante. Mm. Gracias, hermano Israel. Buen apunte. ¿Alguien más que haya sido o, o que algo el Señor le haya tocado durante este libro? Que la palabra de Dios siempre nos toca, nos enseña algo. Pastor, Y, hermano Giovanni. sí, una cosa que también quiero puntualizar y también, bueno, que yo pensaba sobre bueno, que Amán, bueno, primero decirte que el tema de este libro como que veo harto la soberanía de Dios, porque claro, si bien estaba Amán, que tenía este conflicto con Mardoqueo, él no quería solamente matar a Mardoqueo, sino que él quería exterminar a todos los judíos. Y siempre digo, si hubiera Amán exterminado a todos los judíos, se hubiera perdido la línea mesiánica. O sea, eh, si bien Amán quería destruirlo, gracias al Señor, como dice, y también como dicen los hermanos, que si bien no se menciona a Dios, está la mano de Dios ahí. Entonces, a pesar de eso, Esther fue usada. Y si bien, bueno, murieron, sobrevivieron los judíos, sobrevivieron los judíos, eh, y pudieron seguir con esa línea mesiánica en el cual después está nuestro Salvador. Pues entonces también puedo ver eso y también, claro, porque también estoy investigando y también lo que dice el libro, que bueno, que el libro de Esther igual estuvo en disputa de estar en el canon o no, pero también si no hubiera sido, porque muchos los judíos celebran la fiesta de Purim y por eso sobre la liberación de los judíos, si no hubiera sido por ese acontecimiento de lo que pasó en el libro de Esther, no hubiéramos tenido ese contexto, o sea, en el libro de Esther, ese contexto, y es donde está la fiesta de Purim. Entonces eso también me pareció curioso. Gracias, hermano Giovanni. ¿Alguien más? Hay una cosa que estaba confirmando, pero que el Señor Jesucristo no sale en ningún relato de que él haya celebrado la fiesta del Purim. Sí celebra la fiesta del Hanukkah o la fiesta de las luces y todas las fiestas que fueron dadas por Moisés. Pero a mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que no hay ningún relato
de que en los tiempos de Jesucristo, Jesucristo la haya celebrado. Pero es una fiesta, ¿cierto?, que celebra y conmemora la salvación del pueblo de Israel. Gracias, hermano Giovanni. ¿Alguien más? Pastor, Hermana Mónica. ¿puedo hacer una consulta? ¿Por qué Sí, eh, me llamó la atención un detalle que era, en algunos le dicen que es el tío de Esther y en el otro el primo de Esther? ¿Por qué? ¿Por ah, qué? porque la palabra hebrea se puede usar en ambos sentidos, como primo o como tío. Es un familiar. Ya, gracias. Depende de la traducción que usa. La antigua, el texto Receptus, si no me equivoco, sale que es tío y en las versiones posteriores me parece que sale que es el primo. Eh, Aquí mi especialista me está diciendo que era primo, era hijo de su tío. Pero es por eso, es por la traducción que se puede hacer. ¿Alguien más quiere consultar algo? ¿Tiene alguna duda? Si no es así, entonces no, nos vamos a ir avanzando con el cuestionario. Y que más que nada, este capítulo del cuestionario del libro de Esther no se va a limitar tanto a analizar el libro, el contenido, sino que todo lo que es el trasfondo, los antecedentes, porque es uno de los libros más cuestionados, como decía, no me acuerdo quién lo decía, hermano Israel, parece, de, de no tener el nombre de Dios, de no hablar muchas cosas directamente del Señor. Y así que vamos a ver y quizás nosotros poder aprender un poquito más sobre la providencia y la soberanía de Dios. Pregunta número 1. Dice, describa los antecedentes y el propósito de Esther. Pastor, Bueno, Giovanni, lo antecedente y propósito. Bueno, yo puse que el libro de Esther se desarrolla durante el periodo persa en la ciudad de Susa, en un tiempo en que muchos judíos permanecían dispersos y no habían regresado a Jerusalén después del exilio, o sea, la diáspora. Y narra cómo Dios preservó providencialmente a su pueblo del intento de exterminio promovido por Amán mediante la intervención de Esther y su primo Mardoqueo. Y bueno, yo como propósito, sí, yo le puse que es mostrar la providencia de Dios a favor de su pueblo, aun cuando no aparece el nombre de Dios en el libro. Eso le puse yo. gracias, hermano Giovanni. ¿Alguien más? Bueno, es interesante esta situación de los antecedentes del propósito del libro de Esther. Si ustedes se dieron cuenta, dentro de los análisis que abarca este libro, o este comentarista, él plantea la tradición, ¿cierto? La idea tradicional de que es Mardoqueo el autor y quien lo escribió. Otros presentan como Spinoza que es posterior. Lo que sí podemos ver es que en este libro nosotros podemos ver la mano de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Y que en el libro de Esther se va viendo cómo el Señor va manejando situación tras situación. No es fruto del azar, no es mera coincidencia que la reina Basti no quisiera presentarse, que el rey tuviese una fiesta. Y si uno lo analiza con nuestra vida, así para que usted sea muy práctico, se va a dar cuenta como muchas situaciones anómalas que no ocurren normalmente, llegaron a un momento indicado y ese momento indicado trajo una consecuencia o una bendición para que usted pudiese comprender los planes de Dios. Y en este caso, ¿qué es lo que nos plantea, cierto? El propósito de este libro es simplemente la soberanía de Dios, o sea, el gobierno universal de Dios, un gobierno que controla todo el universo. ¿Y de qué nos sirve esto?
de que nosotros podemos estar seguros de que cada uno de sus planes, cada uno de sus propósitos, cada uno de sus decretos se van a ejecutar. ¿Y qué es lo que vemos acá? Los atributos de Dios. Vemos la soberanía de Dios, vemos el poder de Dios, vemos la inmutabilidad de Dios, que tiene que ver con sus decretos, que Dios prometió siempre estar al lado de su pueblo, aunque este pueblo se alejara y pecara, Dios siempre dice que lo iba a traer de vuelta al redil, porque dentro de su pueblo siempre hay un remanente y Él promete cuidarlos. Ahí vemos la inmutabilidad de Dios, la fidelidad de Dios, la justicia de Dios, vemos la providencia de Dios, el cuidado providencial de Dios, y no solamente en Esther, sino que vemos cómo cuida a Esther, cómo cuida a Mardoqueo y cómo cuida a su pueblo en general, y no solamente en Susa, sino que en todo el territorio que abarcaba el imperio persa. Entonces, cuando estamos viendo el propósito de Esther, como lo decía bien el libro, estamos viendo eh, que Dios va a cumplir su propósito, que Dios es soberano, pero también que el Señor en todo lugar, no importando dónde estén, en este caso el pueblo de Israel que estaba lejos, en la diáspora en Susa, allá en Persia, eh, tenía hombres fieles. Tenemos el caso de Mardoqueo, porque Mardoqueo demostró tener una confianza absoluta en el Señor y vio, y creo que esa capacidad y ese discernimiento que él tuvo para aconsejar a Esther fue guiado juntamente por el Espíritu Santo para que él pudiese aconsejar y guiar los pasos de ella, que- para que más adelante ella pudiera intervenir delante del rey. Él no sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía que Dios tiene los planes y lo iba a cumplir, lo iba a ejecutar como Dios lo tenía preordenado desde antes de la fundación del mundo. Aplicación práctica en nuestra vida nos hace vivir seguros y confiados de que todo está bajo el poder y control de Dios. Vamos a la pregunta número 2. Describa la fecha del libro de Esther. Aquí a grandes rasgos, respecto a lo que es la ¿Ya? fecha, hay una discusión. Y sobre todo decía el texto también que hay un razonamiento que sigue en pie acerca de relatos que aparecen del Imperio Persa, pero que no son suficientes, por decirlo así, como para decir que hayan sido escritos antes del año 540, dice. Por lo Ujú. tanto, se pusieron de acuerdo ahí los eruditos, la mayoría, en donde dicen que no puede haber sido escrito más allá del año 330. Y una de las razones es porque no hay muchas palabras griegas, o bien casi no hay, dice. Casi no hay palabras griegas. Y el hebreo era obviamente el lenguaje más utilizado, que era lo más cercano al libro de Crónicas. Entonces, más o menos estos fueron escritos, dice, alrededor del año 400. Em, ¿Qué otra cosa? Ah, y a pesar de estos dos argumentos que son, digamos, los más fuertes, em, dice que hay otro argumento, que es un fondo histórico que está más asociado a un simbolismo, por decirlo así, histórico, en donde dicen que aparece aquí el personaje de Antíoco Epifanes, sobre todo en la época del 168 al 165, o sea, la liberación macabea. Y Ujú. que el personaje Amán es un seudónimo para asociarlo, digamos, a Antíoco IV. Y era interesante, tampoco no conocía ese dato, pero es interesante ahí cómo se va dando esa discusión, que está como bien aparte de lo que se venía desarrollando. Entonces, eso nos pone más cerca del año 400 y tanto, y no en el año 300, bueno, en el año ciento y tanto con los macabeos, ¿cierto? Después, y eso es importante porque si se hacía en la época de los macabeos o posterior al año 300, ya el hebreo tendría otra influencia y una influencia muy marcada con el griego, y eso nosotros lo vamos a ver en los tiempos de Jesucristo, cómo el griego marcó la cultura, marcó el idioma, las palabras, y en el libro este no está. De hecho, hay otra cosa importante que si ustedes leyeran el libro, se van a dar cuenta que
el escritor conocía de primera fuente eh, la práctica administrativa de la vida de la corte del rey. No relata hechos del pueblo, sino que relata cómo era la corte del rey. Entonces, si pasaron demasiados tiempos, como está diciendo Spinoza y otros más, hay muchos detalles que hubiesen sido pasados por alto o han sido olvidados. Entonces, lo más probable es que, como dicen ustedes, haya sido escrito entre el año 460 y el año 350 aproximadamente, que es la fecha en la que coincidimos con Edras, con Nehemías aproximadamente. Y como vimos en esos libros, ¿cierto? Ahí estamos con el famoso autor, el cronista. Haya sido muy similar en aquella época. Aunque la tradición y la iglesia, o sea, y el pueblo hebreo piensan que puede haber sido por Mardoqueo. Y si fue Mardoqueo, estamos hablando de los tiempos en que ocurrieron los hechos. El número 3 dice, describe el tipo de literatura del libro de Esther. Autor. Mm, El libro de Esther es considerado por su forma literaria y la manera como lo escribió el autor más como una novela de tipo histórica, porque ocupa, digamos, hechos que fueron reales o un marco histórico real, pero con ciertas licencias artísticas para cumplir los propósitos de enseñanza teológica, ¿no? Que tenía el que lo escribió, ¿no? Y hay quien también dice que es clasificable como literatura de sabiduría, dados los principios éticos y quizás los arquetipos de personajes que usan, ¿no? Que son como moralmente muy claros, ¿no? O sea, los buenos, Ter Mardoqueo, Amán como el malo, ¿no? Así, mi hermano Efraín. Eh, Eso tiene que ver mucho también con el tipo. Hay una tradición judía que habla de los famosos hombres de la gran sinagoga. Y estos hombres de la gran sinagoga son los que dicen que escribieron estos libros en el exilio, que tienen un vocabulario y una narrativa muy similar, que está Ezequiel, los profetas menores, Daniel, y los libros que posiblemente estuvieron en el tiempo que estuvo Edras y Nehemías, incluyendo Esther. Y como decía decía hermano Efraín, ahí se dice que se pudieran haber dado alguna licencia, ¿cierto? Para que este libro de una historia pura también tuviese un tipo de historia, una historia narrativa, donde pueden haber agregado ciertas cosas. Lo interesante es que este libro eh, simplemente fue escrito por un judío que no sabemos que puede haber sido Mardoqueo, y usó esa literatura, como dicen ustedes, esa literatura sapiensal, como sale en el libro. Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué dice o qué se dice sobre el libro de Esther dentro del canon? ¿Pastor? ¿Sí, no, Giovanni? Sí, dice, bueno, que es uno de los últimos libros escritos del Antiguo Testamento, lo que dicen, también que es el único libro del Antiguo Testamento que no menciona explícitamente el nombre de Dios, como hemos hablado, que es el único libro del Antiguo Testamento que no fue hallado entre los rollos del Mar Muerto. Me pareció curioso. También fue aceptado como el libro canónico por los judíos en el concilio de Jamnia, y posteriormente por la iglesia cristiana en el concilio de Cartago. Y también dice que aunque Lutero expresó poco aprecio por Esther y ni Calvino escribieron un comentario sobre este libro, finalmente fue reconocido como parte del canon bíblico. Aunque no sé qué opinan tienen los padres de la iglesia sobre Esther, pero eso.
Como le Eso, decía, gracias hermano John, es uno de los libros más cuestionados por la ausencia del nombre de Cristo, de Dios, por, por lo tardío en que puede haber sido escrito, pero hay una cosa que es la soberanía de Dios y que le hace que si Él ha permitido que esté, es por algo. Ahora nosotros tenemos que hacer una diferenciación cuando veamos el libro de Esther en las Biblias protestantes, en nuestras Biblias, con la Biblia católica, porque la versión católica y la versión ortodoxa agregan, agregan varios capítulos, versículos del griego. Y esa adición que tiene la Iglesia Católica, que está basada en una versión griega, en esa versión al final se agrega, sale el nombre de Dios, salen muchas oraciones, y por eso en el canon alejandrino la edición griega es aceptada, pero no así en, en la tradición judía y en el canon protestante son excluidos. Entonces, el libro que nosotros tenemos no menciona a Dios, la versión católica sí menciona a Dios y menciona otras oraciones, pero fueron adiciones griegas. Y por qué también se, se habla de que esté dentro del canon? Es que este libro es el único libro que no se encuentra dentro del rollo del más muerto, que era la secta de los esenios. En todos los demás libros, ¿y por qué se cree que no estaban junto con los esenios? Es porque simplemente no menciona el nombre del libro de Esther. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué dos extremos se deben evitar al interpretar el libro de Esther? Pregunta ¿Puedo número 4. responder yo, pastor? Sí, hermana. Respondo yo. Sí, hermana Verónica. Al interpretar el libro se deben evitar dos extremos. La interpretación de que Esther y Mardoqueo eran judíos no regenerados y estaban fuera de la voluntad de Dios, ya que no habían regresado a Israel con los otros para ser parte de la comunidad judía en la tierra prometida. Y el segundo es el de los embellecimientos imaginativos de los rabíes. No hay que interpretar más allá de lo que el texto dice claramente. Gracias. ¿Algún comentario o alguien que desea complementar el libro de Esther? Evitar esos dos extremos. Yo he escuchado muchas argumentaciones para tomar a Esther como, como por decirlo así, a favor de movimientos modernos, feministas, a favor de muchos movimientos, digamos, actuales donde quieren justificar ciertas posiciones de jerarquía, digamos, de la mujer dentro de la iglesia. Y si bien es una historia en donde claramente Dios usó a Esther, no es una argumentación, y yo creo que podríamos hacerla como pasar como estos embellecimientos imaginativos, ¿cierto? Ujú. Es que ese problema cuando se van a los extremos o cuando no se tiene una claridad sobre el propósito del Señor. Como dice en un texto fuera. Gracias, hermano Israel, por ese aporte. ¿Algún otro hermano? Vamos a la pregunta número 5. No, se la hicimos, ¿cierto? La 6. ¿Cuál sería el mensaje de Esther al judío creyente?
Un hermano que quiera leer la respuesta a esta pregunta, ¿cuál sería el mensaje de Esther al judío creyente? Pastor, ¿la leo? Ya, hermana Ida. El mensaje de Esther al judío creyente es que las cosas en un país extranjero no son como parecen. El verdadero poder no está en el palacio ni en la suerte. El poder pertenece solo a Dios y Él continuará usándolo en favor del pueblo judío aquí y ahora, al igual que lo ha hecho siempre. Así es. Gracias, hermana Aida. Cuando estamos hablando del mensaje, vemos un mensaje claro, fuerte, eh, de la identidad primeramente del pueblo hebreo como pueblo, como nación, algo que nunca han perdido durante todo el tiempo, y cómo el Señor va a usar a Esther para que estos judíos creyentes fueran obedientes a la hora que la reina Esther le diera los mensajes. Por ejemplo, en que vemos ese sometimiento y esa obediencia a una mujer, y eso es importante, recuerde que dentro de la cultura oriental la mujer no era muy valorada. En este caso, el Señor permitió que esta mujer, con la sabiduría que Dios le dio, llegase al trono. Pero eso es una cosa, pero lo segundo es que esa mujer que está en el trono les pide oración y ayuno durante 3 días. Y eso sí demuestra que este pueblo confiaba en que Dios les iba a librar del mal que se les venía por delante. Entonces, ahí vemos un pueblo que cree, si bien no sale el nombre de Dios, el hecho de que el pueblo haya ayunado y durante 3 días en forma unánime, muestra que este pueblo ya había aprendido a confiar en Dios y había dejado la idolatría de lado, que fue lo que los llevó a ellos a que fueran exiliados y que fueran deportados. También otra cosa que vemos es cuando la reina Esther va delante del rey y dice, si perezco, que perezca nomás. Entonces ahí estamos viendo el ejemplo de esta mujer que tiene una confianza completa en que el Señor va a ser el que la va a cuidar, le va a guiar y va a intervenir a favor del pueblo de Israel. Gracias, hermana. Ahí fue la que leyó, ¿cierto? Sí. Vamos a la pregunta número 7. ¿Cuál se podría decir, perdón, qué se podría decir en cuanto a la fiesta del Purim? Pastor, ¿la puede responder? Porque algo investigué Sí, y traté ya, de... hermana Aida. La fiesta de Purim tiene su origen en la liberación del pueblo judío del plan de exterminio de Amán, narrada en el libro de Esther. Su nombre proviene de la palabra persa pur, que significa suerte, porque Amán echó suerte para fijar el día del ataque. Purim celebra la providencia y la fidelidad de Dios al preservar a su pueblo y cumplir sus promesas. Esther 3:7. ¿Cómo se celebra hoy en día? Los judíos celebran Purim con la lectura pública del libro de Esther, alegría y acción de gracias, banquetes festivos, intercambios de regalos entre amigos, donativos para los necesitados. Estas prácticas se basan en Esther 9, 19 al 22. Y no puse aquí que también hacen como aquí en Chile, aquí quemamos, ahorcamos a Judas en la Semana Santa. Allá ahorcan a Amán. La fiesta de Purim, Interesante. celebrada el 12 de Adar, febrero o marzo, hay varias opiniones relacionadas con su origen. Algunos eruditos opinan que primero fue una fiesta babilónica del Año Nuevo o una celebración persa en honor a los muertos y que los judíos de la diáspora la adoptaron para celebrar la liberación momentánea durante el periodo de los macabeos, que se refiere a este periodo o al periodo de la diáspora. Es muy probable que sea de origen babilónico. El hecho de que el autor tuviera que explicar el significado de la palabra pur, suerte, con su equivalente hebreo en
3:7 y en el 9:24. Y la fiesta que este término describe apunta a su origen extranjero. Albrecht afirma que comenzando tan temprano como en el siglo XIX antes de Cristo, la palabra puru, más tarde purú, apareció en textos asirios con el sentido de suerte. Parece seguro entonces que los judíos de la diáspora comenzaron a observar esta fiesta babilónica en la misma manera que muchos judíos modernos observan Navidad como una fiesta secular. Eventualmente, Purim llegó a ser una fiesta popular en Palestina, a pesar de que algunos judíos se opinan a su observación, o sea, no están de acuerdo, se oponían a esta fiesta. Eso, pastor. Gracias, muy completa su investigación, hermana Ida. Es una fiesta de alegría, de mucha alegría, Sí, y con regalos, con buenas sí, comidas. sí. eh, Son es realmente, banquetes. sí, Y la además, como alegría del... digo, ahorcan a Amán. Sí, es interesante muchas de esas costumbres como prevalecen a pesar de los siglos. Sí. Eh, gracias, hermana. ¿Y alguien más quiere complementar sobre la fiesta del Purim? Solo que decir que nunca fue una fiesta santa. ¿Una fiesta santa? Exacto. Ya. ¿Quién fue la que habló? No, no me fijé. Verónica Pastor. Hermana Verónica, disculpen. No, está bien. Exacto. Por eso muchos puristas ultra ortodoxos dentro del pueblo judío no celebraban. Y muchos dicen tampoco que por eso el Señor Jesucristo tampoco la celebró. Pero bueno, eso ya son elucubraciones, pensamientos raros que la gente tiene. Lo interesante es que es una fiesta que el Señor ha permitido que el pueblo de Israel la tenga, que la celebre, porque van reconociendo la mano y el cuidado del Señor. Muy bien. A eh, mí, vamos, Pastor, a mí me llama la atención en esto y el vocablo. Bueno, seguramente por como yo fui educada cristianamente, casi que hablar de la suerte era diabólico. Y veo que, por ejemplo, cuando se tuvieron que dividir las tribus, también se echó suerte. Entonces, no es algo tan aislado si uno piensa que en el fondo echar suerte tiene que ver con la voluntad del Señor. bueno, cuando se echa suerte, los judíos usaban el Purim y el Tumim, que era la forma como el Señor les Exacto. enseñó para poder dirimir y dictaminar un juicio o ver si era la voluntad o no del Señor. Ahora, lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo funcionaba el Urim y el Tumim y cómo era. Pero el Sí. pueblo judío fue instruido por Dios, pero eso era para buscar la voluntad de Dios, Mm, no para ver si me convenía o no me convenía, como es la suerte que pensamos nosotros en nuestros días. Ahora, si queremos hilar un poquito más fino, cuando hablamos de la suerte y vemos la soberanía de Dios, vamos a darnos cuenta, como dice su palabra, que ni un pelo de nuestra cabeza cae si Él no lo permite. Por lo tanto, el Señor es que también controla cuando se hace un tipo de suerte. Por ejemplo, si usted va a lanzar un tipo de dado, el Señor es que va a determinar el tiempo, el roce, la fuerza con que tú lo haces, en cómo va a caer, y el Señor va a guiar eso. Pero eso ya es porque el Señor tiene el control absolutamente de todo. Pero no es algo para que el ser humano pueda confiar y esperar que sea el destino, el tiempo el que te guíe, porque el Señor dice que si nosotros quisiéramos algo, vayamos en oración. Si queremos saber cuál es la voluntad de Dios, vayamos en oración. Si queremos saber algo, es ir en oración, esto es la palabra de Dios. Entonces, dentro del ser humano, el azar, la suerte ya no tienen ningún tipo de cabida, ni dentro del cristianismo. La mm. última vez que sale mencionado en la Biblia que se echó suerte En el es manto. cuando... ¿Ah?
En el manto del Señor No, Jesucristo, no, ¿no? no. Es el libro de Hechos cuando se echan suerte para escoger al sucesor de Judas. Mm. Mm, En Y ahí en el Matías. libro de Hechos, claro, cuando escogen a Matías. Y de ahí no sale ningún relato más, ni una referencia a echar suerte dentro de la iglesia primitiva. Y si ustedes Pastor, se dan cuenta, ¿mm? sí, dígame Sí, nomás. pero el creyente, nosotros los creyentes sabemos que no existe la suerte o la casualidad, absolutamente. existe la providencia de Dios. Y el Catecismo Menor Exact- de Westminster lo dice, las obras de la providencia de Dios son su santísima, sapiencísima y poderosísima preservación y gobierno de todas sus criaturas y de todas las acciones de ellas. Exactamente. Mm, Nosotros nos confiamos en la suerte. Y de hecho, cuando si ustedes se fijan en el libro de hecho, en el tema que está diciendo de Matías, echaron suertes antes de la venida del Espíritu Santo. Después del Espíritu Santo, que sale relatado en el capítulo 2, la suerte ya no tiene cabida dentro de la iglesia, porque confiamos en la guía soberana del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos da el discernimiento para entender las cosas espirituales de una forma espiritual y Ajá. para poder descansar en la guía y en el control y en la soberanía de Dios. Por eso la suerte en nosotros no tiene ningún tipo de cabida, pero sí en el pueblo de Israel, que era muy diferente el trato que Dios tenía con ellos. Y fue Dios el que estableció, y esa suerte solamente la podían usar el sumo sacerdote o los sacerdotes. No cualquiera podía Pastor tomar el David, urín y el tumín y echar suerte. Hermano Fernando, me voy a desconectar porque ya me voy en camino a mi hogar. Y si es que que tengo alcanzo a buen llegar viaje. antes que sigan en clase, me conecto. Ya, vamos a ver, que tengo buen viaje, saludos. Y en eso estamos. Pues entonces nosotros no podemos pensar en la suerte. Ahora, en cuanto al pur o al tumín, claro que es una cosa que cuestionaron mucho los judíos, justamente por el hecho de que si tuviera que echar suerte de una u otra cosa y que ese pur significa suerte, y que era una fiesta religiosa persa que fue incluida dentro del calendario de las fiestas judías. Hay un cuestionamiento, pero más que el origen de la palabra, todo, nosotros creo que tenemos que ir al trasfondo que es la soberanía de Dios, la protección de Dios, la divina providencia del Señor para con su pueblo. Porque ¿qué es lo que quería Satanás? Era simplemente destruir al pueblo de Dios. Y a través de esa destrucción, ¿cierto? Destruir el linaje para que vinieran nuestros sacerdotes, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y así como el que dio todo esto fue colgado en un madero, ¿cierto? En una horca, eh, Satanás, cuando Cristo es crucificado, pierde pues, y es derrotado. Entonces también hay mucha simbología que podemos usar en el libro de Esther para poder comprender el plan de Dios. Última pregunta, que es la misma con la cual comenzamos. Dice, lee Esther. ¿Qué le llamó más la atención? Últimos comentarios de algún hermano que quiera comentarnos sobre la vida de Esther. Pastor. Hermano Giovanni. Sí, bueno, bueno, de todo lo que hemos comentado, bueno, bueno, lo que podemos ver sobre la providencia de Dios que estuvimos viendo, sobre cada circunstancia, de todas las circunstancias que nosotros podemos ver cuando usted llega a ser reina, el ipsones del rey, también el descubrimiento del complot por parte de Mardoqueo cuando se enteró de Amán, la caída de Amán y todo se muestra que Dios dirige la historia. Y también cuando leí, ejemplo, Esther 4, versículo 14, ese igual me llamó la atención porque dice, ¿y quién sabe cuando Mardoqueo le dice a Esther, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y me hace recordar también a la historia de José,
porque y también como que me hago la misma como la pregunta, así como retórica, que de José, que si para quién sabe si para llegar a Egipto tus hermanos tienen que venderte. Entonces, si bien no niega la responsabilidad, no niega la responsabilidad del hombre, sí confirma que Dios está detrás que Dios maneja la historia, que está detrás de la historia. Y que nos pone a nosotros, como por ejemplo, como puso a Esther como instrumento, la puso en un determinado lugar, con un propósito, con un propósito específico, y también para nosotros también tenemos un propósito en esta vida que es para la gloria de Dios, nuestro propósito de glorificar a Dios, ese es nuestro significado, entonces eso también me llama la atención a mí. ¿No, hermano Giovanni? ¿Alguien más quiere compartir lo que más le llamó la atención o lo que más le marcó a usted durante la lectura del libro de Esther, no del libro de clases? ¿No sé si a usted le llamó la atención del ayuno? Si ustedes se van al libro de Esther, ¿qué es lo que hace? Lo que hacía el rey era generalmente un ayuno, otro ayuno. No, el rey hacía banquete, 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 y el pueblo de Dios hacía ayuno para buscar la voluntad del Señor. Eh, y, y cuando estudiamos el libro de Esther y nos fijamos en esos detalles, se escucha, ¿cierto? Sí, sí se Sí, se escucha. escucha, pastor. Sí, se escucha Es bien. como no hay nadie en la cámara, entonces de repente me veo que estoy solo y estoy haciendo el loco, digo. Eh, Estás hablándole de los banquetes. Si ustedes se dan cuenta, casi todos los complots y casi todas las cosas que ocurrieron en el libro de Esther comienzan en un banquete. La destitución de la reina Basti, eh, el complot de Amán y muchas cosas más fueron planeadas ahí, bueno, en los banquetes. Y, y eso no eran los cristianos. Y el pueblo de Dios, los judíos, buscaron la voluntad de Dios a través del ayuno. Entonces nosotros también tenemos que entender esto, de que el Señor nos dejó una herramienta muy útil, que es el ayuno. Y dentro del ámbito protestante, calvinista, reformado, el ayuno no forma un hábito muy disciplinado dentro de la iglesia. No sé si estaré equivocado o si ustedes son nacidos a practicar el ayuno para ser guiados por el Señor. Pero nosotros acá en el libro de Esther podemos ver la importancia que tiene el ayuno como hijo del Señor. Porque si Dios permitió que una nación entera al unánime ayunara, lo debemos de hacer nosotros. Y si vamos un poquito más allá del ayuno, cada vez que un hombre de Dios iba a comenzar una labor sumamente importante que iba a cambiar radicalmente la historia de la humanidad, había ayuno. Cuando comenzó el deambular, ¿cierto? El peregrinaje de Israel, Moisés estuvo 40 días en el desierto, o sea, en el monte Sinaí, ayunando. Nehemías, cuando va a presentarse al rey, ayunó. El Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, 40 días, 40 noches, ayunó. La iglesia primitiva, la iglesia apostólica en Tesalónica, cuando se dieron cuenta que el evangelio tenía que salir más allá de sus fronteras, ayunan y después del ayuno escogen a Bernabé y a Saulo, a Pablo. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es la relevancia del ayuno dentro de nuestras vidas y dentro de nuestras congregaciones. Yo los invito a que estudien el ayuno, a que sigan ayunando, no por cosas de salud, sino que por un asunto espiritual, para que el Señor guíe nuestras vidas. Y es una bonita práctica de someterse a la voluntad del Señor y poder ser más útiles en su obra. ¿Algo más que comentar, hermanos?
en relación al libro de Esther, Pastor, hermano César. respecto a lo mismo que estaba hablando, hay hay una mal lectura respecto a esta práctica que tiene que ver con que se piensa a veces que esto puede, por causa del sacrificio, ¿no es cierto?, que representa el ayuno, la oración, ¿no es cierto? Eh, Dios está obligado a actuar, y eso no es así, no es así. Dios no se mueve porque alguien ayune o no ayune. De hecho, la misma Esther es ejemplo en eso. Dice, los convoca a todos a ayunar, ¿no es cierto? Y ella, con sus doncellas, dijo, yo también voy a ponerme a ayunar con mis doncellas. A lo mejor las doncellas no eran ni judías, quién sabe. Iban a ayunar igual. Y después de eso dice, y me voy a presentar delante del rey, y si perezco, porque esto es contra la ley, pues, ¿no es cierto? Ujú. Y si perezco, que perezca. Si tengo que morir por esto, que muera. O sea, ni siquiera había una certeza en que le iba a ir bien por causa del ayuno. Ni siquiera Es- así estaba eso, ¿no es cierto? La práctica del ayuno es sana, ¿no es cierto? Pero debe tomarse eh, con madurez. Sí, es que el ayuno no es para que se haga lo que yo quiera, como usted dice nuestro hermano César. Muchas personas piensan que el ayuno es para que el Señor me ayude a hacer lo que yo quiero hacer. Yo he escuchado comentarios en muchos lados que voy a ayunar para que el Señor me dé un trabajo. Voy a ayunar para que me vaya bien entre actividad. E incluso he escuchado a hermanas muy antiguas diciendo, ayuna, hijito, para que te vaya bien en los estudios. Entonces tienen el ayuno como un amuleto, que si tú ayunas, las cosas van a salir como tienes tú determinado. Pero si nosotros vemos la palabra del Señor, el ayuno tiene un propósito totalmente diferente, que es buscar la voluntad de Dios y mejorar nuestra relación espiritual con el Señor. Es pedir la guía y la dirección del Señor. En otras palabras, es estar más sensible a los planes de Dios para nuestra vida. Y en cuanto al ayuno, no hay días, si uno, si una semana, 2 semanas, 40 días, un día el Señor simplemente dice que cuando vayamos en ayuno, vayamos con un corazón contrito, con un corazón humillado, y que lo hagamos en la privacidad de nuestro hogar y que nos andemos alardeando de que hemos ayunado. La reina Esther, como dice usted acá en el capítulo 4, le dice, junta a todos los judíos que se hallan en Susan, o sea, en la capital, y ayunad por mí, y no comáis, ni bebáis en 3 días, noche ni día. Fue un ayuno riguroso, bastante riguroso. Yo también con mis enseñas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. O sea, es que la práctica del ayuno dentro del pueblo judío era algo muy habitual. Entonces, ella aquí está colocando a Dios por sobre el rey, porque está confiando en la voluntad de Dios y en el cuidado, en la protección de Dios y en la guía de Dios. Y si Dios determina que ella tenga que morir lo va a hacer. Pero ella está cumpliendo un propósito, que es salvar al pueblo de Dios, al pueblo escogido, no ella. Intervenir para que Dios sea el que le restaure y le salve. Y ese es el propósito del ayuno y ese es el propósito nuestro. O sea, que cada vez que busquemos el ayuno sea para el beneficio del pueblo de Dios, no para nuestro beneficio. Porque la reina Esther no ayunó para su beneficio, fue para el pueblo de Dios. Moisés fue por el pueblo de Dios. Jesús fue por el pueblo de Dios. Nehemías ayunó por el pueblo de Dios. Entonces, si nosotros vamos viendo eso, no hay ningún ayuno que sea personal para mí, para mi beneficio. Es para beneficio de la obra de Dios.